Sean bienvenidos a la exposición de arte bizantino presentado por Michelle Aldana. ¿Qué es el arte bizantino? Es el conjunto de manifestaciones artísticas que se realizaron en el Imperio Bizantino. Este es el nombre con el que se conoce al Imperio Romano de Oriente desde el año 395 hasta el 1453, cuando su capital, la ciudad de Constantinopla, cayó en poder de los turcos otomanos. El mundo bizantino era un complejo conglomerado cultural heredero de las tradiciones helenística, romana y cristiana, y muy influenciado por las costumbres orientales, caracterizadas por su boato y ceremonial. El Imperio Bizantino era un estado teocrático, por lo tanto el emperador o Basileus tenía el poder político y religioso. Como consecuencia del riguroso ceremonial cortesano se manifestaba también en el culto religioso. En este contexto, el arte se convirtió en un vehículo de propaganda política y religiosa, regido por normas estrictas. Así la producción artística adquirió una forma estable y conservadora que permaneció en el tiempo con pocas modificaciones. Historia del arte bizantino. Se desarrolló en el Imperio Bizantino desde el siglo IV, que se fue extendiendo a partir del siglo VI por el Imperio Romano Oriental, siendo la ciudad de Constantinopla, la capital del Imperio Romano del Este, el centro artístico más importante de este periodo. Este arte surgió por la división que hizo Teodosio a sus hijos y le dejó a Arcadio el Imperio del Oriente. Es por ello por lo que comienza el Imperio Bizantino. Tras la caída del Imperio Romano, que cae en poder de los bárbaros, hace que la capital del Imperio Bizantino se convierta en la capital de la cultura en el mundo occidental. Es por eso por lo que nace este concepto de arte que se posee con influencias griegas, romanas, orientales y helenísticas. Características del arte bizantino. Adquirió sus características propias durante el siglo VI. Era un arte lujoso y solemne al mismo tiempo. Al estar al servicio del poder político y religioso, los artistas debían ajustarse a los temas y estilos impuestos por la Iglesia. Como consecuencia se desarrollaron formas convencionales y estandarizadas que permanecieron en el tiempo, incluso hasta la actualidad. No pretendía representar la realidad, sino transmitir un mensaje de manera clara. Por eso se privilegiaron las formas simbólicas sobre otros aspectos del arte, como la belleza o la expresividad. En los palacios e iglesias, las imágenes se organizaban en el espacio de acuerdo con un orden preestablecido para reflejar el orden divino del universo. El arte bizantino se manifestó especialmente en la arquitectura y la pintura. La escultura no tuvo gran desarrollo más allá de los relieves sobre piedra y marfil. Las manifestaciones más características de la pintura fueron los iconos, pequeños cuadros realizados sobre tablas, y los mosaicos, heredados de la tradición romana, que recubrían las paredes de los edificios con pequeñas teselas de piedra o vidrio esmaltado. A partir del siglo VI se establecieron 3 etapas. La primera etapa, que abarcó del siglo VI y VII, se desarrolló bajo la influencia del emperador Justiniano. Las construcciones realizadas durante esta etapa fijaron las características de la arquitectura bizantina. En la segunda etapa, que abarcó del siglo VIII al XII, luego de la destrucción de imágenes por el movimiento iconoclasta liderado por el emperador León Isaurico, se inició una nueva etapa caracterizada por el desarrollo de pinturas narrativas, especialmente en los monasterios y también en los grandes ciclos de mosaicos. En la tercera etapa, que abarcó del siglo XII al XV, con el imperio ya en decadencia, la característica de este periodo es el desarrollo de la cúpula bulbosa o acebollada en las iglesias, que tuvo gran influencia en Rusia y en los estados eslavos, y en la actualidad se presenta como característica de las iglesias del cristianismo ortodoxo. La arquitectura en el arte bizantino.
La expresión más importante de la arquitectura bizantina fueron los templos. Estos edificios eran espacios simbólicos en los que cada elemento, desde la planta hasta la ornamentación, se organizaba como imagen del universo. Los revestimientos de mosaicos, realizados con teselas de vidrio, oro y plata, creaban un espacio luminoso y espiritual. Las formas arquitectónicas derivaron de la tradición romana de la que se tomó la tipología de la basílica, pero adaptada al culto religioso como iglesia cristiana. Se introdujeron como novedad los templos de planta central con varias naves y gran cúpula central, como Santa Sofía de Constantinopla, actualmente la mezquita musulmana, en la que el espacio, fragmentado a través de la luz, genera una sensación de ingravidez y misterio. Otras plantas centrales adoptaron formas de cruz griega, por ejemplo la Basílica de San Marcos en Venecia o de octógono como la iglesia de San Vital en Ravenna. La escultura en el arte bizantino. La escultura bizantina tiene como caracterizada una influencia oriental, siendo una referente de la degeneración del Imperio Romano Occidental, siendo también era importante en este tipo de arte. Existían dos tipos, la grande y la pequeña. Estas esculturas eran formales, hieráticas y frontales. Todas ellas se caracterizan porque tenían los ojos mirando hacia arriba, y muy grandes. Todas las esculturas son de piedra o de mármol, y los pequeños relieves eran creados de marfil. Podemos citar como características principales uniformidad, rigidez, falta de naturalidad, presencia de líneas geométricas y follaje estilizado. Mosaicos en el arte bizantino. Este tipo de arte estaba muy generalizado en el Imperio bizantino, especialmente en la Edad de Oro, la época del reinado del emperador Justiniano. Las imágenes de mosaico estaban formadas por artistas que utilizaban los pedazos de piedra pequeños y coloridos pegados en la pared. Imágenes religiosas y del emperador fueron los temas principales. Estos mosaicos son característicos por tener abundante color y luz, ejerciendo funciones didácticas y sobre todo simbólicas. La técnica que se utilizaba es la de opus tessellatum y prácticamente se basa en mezclar vidrios de color con piedras. Este tipo de mosaicos se pueden observar en muchas cúpulas y muros interiores. En los muros, el espacio es simbólicamente dividido en tres partes: inferior para las representaciones terrestres, media para las representaciones de transición y superior para el cielo. Pintura en el arte bizantino. La pintura bizantina estaba ligada a la concepción religiosa del mundo. Hasta el siglo VIII tuvo especialmente una función didáctica. Entre los siglos VII y IX, por influencia de las religiones judía e islámica, se produjo una crisis iconoclasta, por la que se prohibieron las imágenes religiosas. Durante este periodo predominaron las representaciones de la naturaleza, escenas cortesanas de caza, etc. Con la derrota de los iconoclastas en el 843 se recuperaron las imágenes religiosas, aunque con diferente función. Las imágenes comenzaron a ser consideradas como reflejo de lo divino. Estas pinturas, conocidas como iconos, son representaciones religiosas de Cristo, la Virgen María o los santos que se consideraban cargadas de presencia divina, lo que las hace sagradas. Características de la pintura bizantina. Las representaciones son convencionales. Los rostros tienen la nariz recta y los ojos grandes. Las figuras son frontales y rígidas, con aspecto distante y con los pies en punta con forma de V. En general, las figuras de los personajes son idénticas y se distinguen unas de otras por los atributos que llevan. Predominan las formas estilizadas e idealizadas, las formas planas, sin volumen y suelen estar delimitadas por contornos. El uso del color es simbólico. El dorado representa la luz divina, el blanco la vida espiritual, el rojo la pasión de Cristo, el púrpura el poder imperial.
Los principales temas son Cristo como juez y Señor del universo, María con la mano derecha sobre el pecho y sosteniendo al niño con la izquierda, el juicio final sobre la puerta de entrada de la iglesia y algunas ceremonias cristianas. A continuación podremos apreciar algunos ejemplos de arte bizantino. En la siguiente imagen pueden apreciar un mosaico que representa al emperador Justiniano y su séquito en la iglesia de San Vital en Ravenna. Iglesia de Santa Sofía en Constantinopla, Estambul. Iglesia de San Vital, Ravenna. Mosaicos del ábside de la Basílica de San Apolinario en Classe, Ravenna. Interior con cúpula recubierta de mosaicos de la iglesia de San Marcos en Venecia. Tríptico Harbabile, relieve en marfil del siglo X, Museo del Louvre, París, Francia. Mosaicos bizantino de la Virgen María y Jesús Niño, Estambul, Turquía. Mosaico del cortejo procesional, Iglesia de San Apolinar Nuevo. Virgen de Vladimir, siglo XII, Galería Tretiakov, Moscú, Rusia. Gracias por su atención.